están en sintonía de esta su radio. Tal vez se le haga raro escuchar que diga Feliz Navidad, pero nosotros, los católicos, empezamos Navidad el 25 y vamos a terminar Navidad el día de la Epifanía del Señor, el bautismo del Señor. Así que nos queda mucho tiempo para disfrutar esta hermosa Navidad, que significa el nacimiento de nuestro amado Redentor que vino a salvarnos. Le invito a que en este momento recitemos el Salmo 96 y la estrofa es: Alégrense justos con el Señor. Reina el Señor, alégrense la tierra, canten de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodeen el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Alégrense justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Alégrense justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los de recto corazón. Alégrense justos con el Señor y bendigan su santo nombre. Alégrense justos con el Señor. Bendito seas y alabado sea tu nombre, Padre Santo y Misericordioso. Te damos gracias por el don de la vida, por este gran regalo que nos prestas todos los días, Padre Santo. Te pedimos, Padre bueno y misericordioso, que aprovechemos este gran regalo para decirte sí, Padre Santo, como lo hizo nuestro evangelista San Juan, que siempre te dijo sí, Padre Santo, el cual ahora estamos recordando, Padre Santo, este discípulo fiel que tú escogiste para entregarle a nuestra Madre, y en él nos entregaste a nuestra Madre, a toda la humanidad. Te damos gracias, Padre Celestial, por todo, y te pedimos que sigas abriendo nuestros corazones en esta Navidad y que dejemos que el niño Jesús que vino a este mundo nos transforme, nos haga personas diferentes para que vivamos este año hermoso, lleno de ti, solamente pensando en hacerte feliz a ti, Padre Santo. Ya no queremos causarte tristezas, queremos ponerte alegrías como lo hizo tu Hijo amado Jesucristo. Padre Santo y misericordioso, te pido muy especialmente por todos los que no creen en ti, tus hijos, tus hijas, para que en esta Navidad se abra su corazón y se den cuenta de que tú eres el que sostiene nuestras vidas. Madre Santísima, te damos gracias por tu presencia, porque nos trajiste al Salvador, y gracias a tu sí, Mamita María, tenemos la salvación y la vida eterna. Te pedimos que sigas pidiendo por nosotros para que nos convirtamos día a día, así como lo quiere nuestro Dios. Hermosísimo Espíritu Santo, te doy gracias por tu presencia, te doy gracias porque obras maravillas en nosotros, porque tú eres el que pone las palabras en nosotros. Te pido, Espíritu Santo, por todos los que compartimos la palabra, que nos des siempre la gracia, que seas tú en nosotros y que nunca nos creamos nosotros que somos los que hacemos las cosas, sino que te demos gloria a ti, porque tú eres el artista, el que obra maravillas en esta tierra que nuestro Padre ha moldeado y que le ha dado vida. Gracias por todo tu amor y queremos que nos sigas guiando a esa presencia del Padre. Pido la corte de arcángeles, de ángeles y santos en el cielo para que nos acompañen y rueguen por nosotros. Padre Celestial, todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo y por intercesión del corazón inmaculado de María Santísima, nuestra Madre. Le comparto nuestros números en cabina: área 775-636-73-66. Ahí puede dialogar con nuestros hermanos que van a compartir el tema, nuestros hermanos de catedral. Y este otro número que le voy a compartir, área 775-250-4329. Ahí puede enviarme un texto o un WhatsApp si usted gusta. Vamos a conocer la historia de nuestro santo de este día. Como dije al principio, su nombre es San Juan Evangelista, el que tuvo el honor en esta tierra de cuidar a la Madre de Dios que Jesús le encomendó en la cruz. Pidámosle a San Juan Bautista, el que amó a la Santísima Virgen María, que nos enseñe a amar a la Santísima Virgen María como Él amó. Y pidámosle por todos los que tienen cerrado el corazón y que no quieren a nuestra Madre Santísima, para que se den cuenta
que es un gran privilegio tener a la madre del mismo Salvador. Esta es su historia. Juan significa Dios es misericordioso. Este apóstol tuvo la inmensa dicha de ser el discípulo más amado por Jesús y se ha hecho muy famoso por haber compuesto el cuarto evangelio. Nació en Galilea, era hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el mayor. Su oficio era de pescador. Parece que fue uno de los dos primeros discípulos de Jesús junto con Andrés. Los dos eran también discípulos de Juan Bautista. Y un día, al escuchar que el Bautista señalaba a Jesús y decía: "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", se fueron detrás de él. Jesús se volvió y les dijo: "¿Qué buscan?". Ellos le respondieron: "Señor, ¿dónde te quedas?". Y Jesús les dijo: "Vengan y verán". Y se fueron con él y estuvieron en su compañía toda la tarde, recibiendo sus enseñanzas. Durante toda su vida jamás Juan podrá olvidar el día, la hora, el sitio en que se encontró por primera vez con Jesucristo. Fue el momento más decisivo de su existencia. Juan estaba después un día con su hermano Santiago y con sus amigos Simón y Andrés remendando las redes a la orilla del lago, cuando pasó Jesús y les dijo: "Vengan conmigo y yo los haré pescadores de almas". De inmediato, dejando a su padre y a su empresa pesquera, se fueron con Cristo a dedicarse para siempre y por completo a extender el reino de Dios. Juan Evangelista hizo parte junto con Pedro y Santiago del pequeño grupo de preferidos que Jesús llevaba a todas partes y que presenciaron sus más grandes milagros. Los tres estuvieron presentes en la transfiguración y presenciaron la resurrección de la hija de Jairo. Los tres presenciaron la agonía de Cristo en el huerto de los olivos junto con Pedro. Fue este apóstol encargado por Jesús de prepararle la última cena. Al ver la mamá de Santiago y Juan que Jesús los prefería tanto, y aconsejada por ellos dos, que eran bien orgullosos, se atrevió a pedirle al Señor una gracia muy especial, que cuando él empezara a reinar, nombrara a Juan primer ministro y a Santiago ministro también. Jesús le respondió que el dar los primeros puestos en el reino de los cielos le correspondía al Padre Celestial y que estos ya estaban determinados para otros. Los demás apóstoles se indignaron contra estos dos vanidosos, pero Jesús aprovechó aquella ocasión para recordarles que en el reino de los cielos ocuparán los primeros puestos los que se hayan dedicado a prestar servicios humildes a los demás. A Juan y a su hermano Santiago les puso Jesús un sobrenombre, hijos del trueno, y esto se debió a que un día fueron los apóstoles a pedir hospedaje a un pueblo de samaritanos que odiaban a los judíos y nadie les quiso proporcionar nada. Le propusieron a Jesús que les mandara a aquellos maleducados samaritanos algunos rayos para matarlos. Jesús tuvo que regañarlos porque no habían comprendido todavía que Él no había venido a hacer daño a ninguno, sino a tratar de salvar a cuantos más pudiera. Más tarde estos dos hermanos, tan vanidosos y malgeniados, cuando reciban el Espíritu Santo, se volverán humildes y sumamente amables y bondadosos. En la última cena tuvo el honor de recostar su cabeza sobre el corazón de Cristo. Juan Evangelista fue el único de los apóstoles que estuvo presente en el Calvario al morir Jesús y recibió de él en sus últimos momentos el más precioso de los regalos. Cristo le encargó que se encargara de cuidar a la Madre Santísima como si fuera su propia madre, diciéndole: "He ahí a tu madre", y diciéndole a María: "He ahí a tu hijo". El domingo de la resurrección fue el primero de los apóstoles en llegar al sepulcro vacío de Jesús. Se fue corriendo con Pedro al oír la noticia de que el sepulcro estaba vacío, pero como era más joven corría a mayor velocidad y llegó primero. Sin embargo, por respeto a Pedro, lo dejó entrar a él primero y luego entró él también.
vio y creyó que Jesús había resucitado. Después de la resurrección de Cristo, cuando la segunda pesca milagrosa, Juan fue el primero en darse cuenta de que el que estaba en la orilla era Jesús. Luego Pedro le preguntó al Señor, señalándole a Juan, ¿y qué será de él? Jesús le respondió, ¿y si yo quiero que se quede hasta que yo venga, a ti qué? Con esto algunos creyeron que el Señor había anunciado que Juan no moriría, pero lo que anunció fue que se quedaría vivo por bastante tiempo hasta que el reinado de Cristo se hubiera extendido mucho. Y en efecto, vivió hasta el año 100 y fue el único apóstol al cual no lograron matar los perseguidores. Después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, Juan iba con Pedro un día hacia el templo y un pobre paralítico les pidió limosna. En cambio le dieron la curación instantánea de su enfermedad. Con este milagro se convirtieron 5,000 personas, pero los apóstoles fueron llevados al Tribunal Supremo de los judíos que les prohibían hablar de Jesucristo. Pedro y Juan le respondieron, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Los encarcelaron, pero un ángel llegó y los liberó. Otra vez los pusieron presos y les dieron 39 azotes a cada uno. Ellos salieron muy contentos de ahí por haber tenido el honor de sufrir esta afrenta por amor al Señor Jesús, y siguieron predicando por todas partes. Juan, para cumplir el mandato de Jesús en la cruz, se encargó de cuidar a María Santísima como el más cariñoso de los hijos. Con ella se fue a evangelizar a Efeso y la acompañó hasta la hora de su gloriosa muerte. El emperador Dominiciano quiso matar al apóstol San Juan y lo hizo echar en una olla de aceite hirviendo, pero él salió de ahí más joven y más sano de lo que había entrado. Entonces fue desterrado a la isla de Pasmos, donde escribió el Apocalipsis. Después volvió otra vez a Efeso, donde escribió el Evangelio según San Juan, que es el libro que lo ha hecho tan famoso. Este libro tiene un estilo elevadísimo e impresionante, hermoso, agrada mucho a las almas místicas y ha convertido a muchísimos con su lectura. A San Juan Evangelista lo pintan con un águila alado, porque es el escritor de la Biblia que se ha elevado a más grandes alturas de espiritualidad con sus escritos. Ningún otro libro tiene tan elevados pensamientos como en su Evangelio. Dice San Jerónimo que cuando San Juan, que era muy anciano, se hacía llevar a las reuniones de los cristianos, y lo único que les decía siempre era esto: hermanos, ámense los unos a los otros. Una vez le preguntaron por qué repetía siempre lo mismo, y respondió, es que ese es el mandato de Jesús, y si lo cumplimos, todo lo demás vendrá por añadidura. San Epifanio dice que San Juan murió en el año 100, a los 94 años de edad. Poco antes había ido a un monte tenebroso a convertir a un discípulo suyo que se había vuelto guerrillero, y lo logró convertir volviéndolo bueno otra vez. Dicen los antiguos escritores que amaba mucho a todos, pero que les tenía especial temor a los herejes, porque ellos con sus errores pierden muchas almas. San Juan Evangelista, consíguenos de Dios la gracia especial de leer con fe y cariño tu santo Evangelio y obtener de su lectura gran provecho para nuestra alma. Dios es amor. Esta es la historia de nuestro evangelista San Juan, este evangelista que se quedó mucho tiempo aquí en la tierra y que no murió sacrificado, que murió por su vejez y que tuvo el honor de cuidar a la Santísima Virgen María, y que nuestro Dios le dio la gracia de escribir el Apocalipsis, o sea, el libro de revelación. Ojalá que imitemos el ejemplo de San Juan Evangelista, que toda su vida la gastó para servir a nuestro Dios, y era un joven cuando entró a servir a nuestro Dios. Pidamos pues a San Juan Evangelista que ruegue en el cielo por todos nosotros que predicamos la palabra, para que lo hagamos con humildad, con amor, como Él lo hizo. Como hemos escuchado en la historia,
este santo no era un santo desde el principio, se hizo santo en el caminar, era orgulloso, quería los primeros puestos, pero una vez que recibió al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo transformó. Lo mismo nosotros, estamos en este proceso, hemos recibido el Espíritu Santo, lo tenemos con nosotros, solo basta que nosotros decidamos cambiar y dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Vamos a una alabanza y regresaremos con nuestros hermanos de Catedral que nos van a deleitar con la santa palabra de nuestro Dios. Que Dios le bendiga. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Pues sí, mis hermanos en Cristo, como ya lo decía la hermana Elena, aquí están sus hermanos de Catedral La Sagrada Familia, unos siervos indignos de servirle al Señor, pero le servimos. Le digo al Señor, ¿por qué te fijaste en mí, Señor? Si soy el más pecador, pero creo en tu palabra, que es la que venimos hoy a proclamar, que tú dijiste, no te preocupes, y me vuelves a recalcar cada vez que me llegan esos pensamientos, que dices, ¿quién es bueno? Solamente yo, solamente tú eres bueno, Señor.
Cuando te digo, ¿por qué te fijaste en mí? Y tú me dices, yo vengo y vine y voy a estar viniendo por los pecadores, y no te preocupes, mi hijo. Así es que, oye, mis hermanos, tú que estás detrás de ese teléfono, detrás de esa computadora, donde quiera que te encuentres en este país, en cualquier país del mundo donde está llegando esta bendita frecuencia a través de estos benditos medios, que Dios los bendiga y que te bendiga a ti que estás detrás de esta computadora, de este teléfono, escuchándonos. Es un privilegio para mí, es un privilegio para nosotros que venimos a este lugar a proclamar, a invitarte. Hoy en estos días yo escucho, mis hermanos, hermanas que me están escuchando, ¿cuántos propósitos nos hacemos? Propósitos buenos, te puedo decir, no son malos, de rebajar de peso, de bajar de peso, de hacer ejercicio, de solamente, tú sabes, si me pusiera, a lo mejor me estaría toda la noche diciéndote cuáles propósitos. Hoy yo te invito, mi hermano, mi hermana, a que hagas otro propósito de los que yo muy pocos escucho, propósitos que hay. Yo te invito, mi hermano, mi hermana que estás escuchando, que el próximo año hagas un propósito de agarrar la Sagrada Escritura, mi hermano. Es a lo que nos invita el Señor. A veces, mis hermanos, queremos llenar esos vacíos que tenemos en nuestros corazones. Queremos hacernos propósitos en nuestra carne, en nuestra humanidad. Yo te invito a que este fin de año le digas al Señor, ¿cuál es el propósito que tú quieres para mí? ¿Cuál es el propósito que quieres que el próximo año 2020, el propósito que yo me proponga? A leer más la Sagrada Escritura, a hablar más contigo. Mis hermanos, hablar o leer, abrir la Sagrada Escritura que tenemos allí en nuestras casas. Como yo la tuve muchos años, yo también te digo esto porque yo la tuve mucho tiempo. Y hasta con mis hijos decía, no me la toquen porque esa ni siquiera dejo que se atierre. La limpiaba todos los días, abierta allí en mi casa. Pero el Señor no quiere que esté abierta, el Señor quiere que la cambiemos de página, el Señor quiere que la leamos, mis hermanos, que nos metamos, que nos profundicemos en leerla, y si no sabemos leerla, que le pidamos sabiduría, es lo que hoy nos invita el Señor. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, a que este año que está por acercarse, este año que está ya por terminar, y que tantos propósitos que hagas, mientras sean buenos para la salud, mientras sean buenos para nosotros, pero aunque nos pongamos en un propósito, que le preguntes al Señor, ¿cuál es el propósito que tú me estás hablando? Abre mis oídos espirituales para hacer el propósito. A veces le ponemos como las trabas que yo le ponía, es que yo no sé leer, Señor, es que yo leo un versículo, oiga personas, es que yo leo un versículo y no lo entiendo. Dice la Sagrada Escritura, pide lo que necesitas que yo te lo daré. Pídele sabiduría al Señor, mi hermano, mi hermana, tú que le has puesto trabas al Señor, es que yo no leo la Sagrada Escritura en mi casa, yo no la leo en el grupo de oración, yo no la puedo leer porque no la entiendo. Dice el Señor, pídeme, pide y se te dará. Si tú no sabes, no tienes capacidad, no tienes sabiduría, dile al Señor, yo quiero agarrar esta palabra, yo quiero hablar contigo, yo quiero escuchar tu voz. Mis hermanos, leer la palabra de Dios es escuchar. Dice aquí que es lo que vamos hoy a leer, es lo que vamos a profundizar, es escuchar a Papá Dios. La palabra de Dios es Jesucristo mismo, es Dios mismo. Y vamos a pasar con la lectura, porque el tiempo a veces no nos da para tanto estar aquí. Y vamos a pasar con la lectura de primera carta de Juan, y nuestra hermana que va a decir su nombre nos la va a leer para luego proclamarla, y ojalá y el reloj se vaya despacito para proclamar todo lo que el Señor quiere que les proclamemos. Muy buenas noches, días, tardes, donde quiera que se encuentren mis hermanos. Mi nombre es María Zambrano, pertenezco al grupo de oración de Catedral La Sagrada Familia en Reno, Nevada, y aquí estoy en este día para compartir, para aprender día a día, porque día a día se aprende en los caminos del Señor. Día a día el Señor nos da nuevas enseñanzas, algo que aprender, y cada día tenemos necesidad y cada día tenemos más hambre de Él. En esta noche vamos a compartir la lectura primera de Juan, capítulo 1, del versículo del 1 al 4. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palmado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida, porque la vida se dio a conocer. Hemos visto la vida eterna, hablamos de ella y se la anunciamos.
aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes, para que estén en comunión con nosotros. Pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues sí, mis hermanos, ahí están esas palabras de la carta, de la primera carta de Juan. Lo que les estaba explicando al comenzar, antes de venir a esta lectura. Dice aquí en el versículo primero, como nos dice por allí en la primera, donde empieza el Evangelio de Juan, que lo que era desde el principio, dice allí, era la palabra de Dios. Y la palabra se hizo carne, se hizo hombre. Y hoy aquí, mis hermanos, en el versículo 1, es una invitación que nos va a hacer Papá Dios. Es una invitación que nos hace Jesús a que tengamos un diálogo con Él. La palabra de Dios, mis hermanos, cuando tú te metes, te profundizas un versículo, es empezar a hablar con Jesucristo. Es tenerlo frente a frente. Al estar escuchando la Sagrada Escritura, al estarla leyendo, es ponerte en presencia con Jesús. Es estar que Él nos está hablando. Cuando tú cierras tus ojos, o con tus ojos físicos no lo puedes ver, pero con tus ojos espirituales, es Jesús mismo hablándote. Y hoy esta carta es para todos nosotros, nomás nos podemos cambiar el nombre. Y hoy nos está hablando. Dice aquí en el versículo 1, aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Esto es la Sagrada Escritura. Esto es mismo Jesucristo. En la carta de Juan nos habla que esto que hemos tenido, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído con nuestros oídos y visto con nuestros ojos. Nosotros no vimos a Jesús, mis hermanos. Nosotros no miramos, no nos tocó estar en el tiempo que Jesús vino a hacerse hombre. Pero nosotros lo hemos palpado con nuestras manos, que es su palabra. Es Él mismo hablándonos. Por eso aquí Juan nos dice que lo que teníamos desde el principio, lo que existía desde el principio, era Jesucristo mismo con Papá Dios. Y dice, y lo que hemos tenido en nuestras manos, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos, es la palabra de Dios. Es lo que les invitaba yo al principio, que este año, mi hermano, mi hermana que me escuchas, en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier parte que estés escuchando, que hoy te invito yo, pero a lo mejor no soy yo el que te está diciendo estas palabras, es Jesucristo mismo, a que nos está invitando a que el próximo año, aparte de todos los propósitos que nos hagamos, que te hagas un propósito de al menos un versículo, mi hermano, antes de irte a dormir, antes de que tus ocupaciones te ocupan. Y las ocupaciones del mundo, mis hermanos, todos tenemos ocupaciones. Todos tenemos cosas que hacer, y bastantes cosas con nuestros hijos, con nuestro trabajo y miles de cosas que le decimos al Señor. Señor, es que yo no tengo tiempo. Señor, es que yo no sirvo para eso. Señor, es que... Pero hoy nos dice aquí Juan, en la primera carta de Juan, que lo que hemos tenido aquí en nuestras manos, fíjate lo que Él nos está diciendo, lo que hemos palpado con nuestras manos, hemos tenido a Jesucristo mismo aquí en nuestras manos, que es la palabra, que Él es la luz, Él mismo es. Al tener tu Biblia, mi hermano, en tus manos, es Jesucristo mismo, que lo tienes en tus manos, que lo tienes frente a frente. Pero a veces, mi hermano, a veces no le tomamos ese significado, a veces no creemos, es más, a veces no creemos que esta Biblia
sea mismo Jesucristo. Dijo, yo soy la palabra, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la vida. Y aquí está Jesús, mi hermano. Por eso dice Juan en esta carta que lo que hemos visto, nosotros no vimos, les digo, no vimos a Jesucristo, pero lo vemos aquí día a día. Pero si no abremos nuestra Biblia, si la tenemos guardada en nuestra casa por tal de que no se nos acaba, no te preocupes, hermano, si agarras tu Biblia y la acabamos de leerla. Hay muchas partes que te están regalando Biblias ahorita. Hay muchas personas que donan una Biblia a aquella persona que no tenga. Dices que yo mi Biblia no la tengo que terminar porque me costó carísima. Dicen, hay lugares en partes tan caras. Hoy la palabra de Dios nos está invitando a que esto que hemos tenido, que hemos visto con nuestros ojos, palpado con nuestras manos, que le demos ese significado. Cuando tú le das, mi hermano, ese significado a esta palabra, cuando tú le pones ese amor, ese interés a la palabra del Señor, mi hermano, mi hermana, tú empiezas a enamorar a través de leer esta Sagrada Escritura. Es como se empieza uno a enamorar de Jesús a través de ver toda esta Biblia. Está llena de promesas, está llena de respuestas. A veces no encontramos la respuesta y andamos buscando respuestas con personas, y a veces vamos y encontramos respuestas con personas equivocadas. Cuando tú busques hablar con Jesús, cuando tú tengas un problema, aquí está, mira, mi hermano, aquí está en la Sagrada Escritura. Cualquier pregunta que tengas, no se la vayas a hacer a una persona que a veces te van a dar una respuesta que en lugar de guiarte, en lugar de conducirte a un buen mensaje, a veces nos confunden. Abre la palabra de Dios, mi hermano. Abrir la palabra de Dios es hablar con mismo Jesús. A veces andamos tan turbados por problemas, personas en depresión, y van a con una persona, van a con el vecino, van a con la comadre, van a con tantas personas, y no te puedo decir que a lo mejor te van a dar malas palabras, pueda que te den buenas respuestas. Pero ¿qué andamos buscando, mi hermano, mi hermana? Si aquí está Jesús, allí en tu casa, ahí lo tenemos. Ahorita la palabra de Dios, Jesús, casi está en todas las casas, pero lo tenemos olvidado. Ahí están esas Biblias cerradas, como te digo, como la tuve yo mucho tiempo, por años en mi casa. No la sabía leer, no la sabía ni abrir siquiera. Ahí la tenía guardadita. Pero cuando Dios me dijo, mi hijo, no me pongas pretexto de que no la sabes leer, yo te voy a dar sabiduría. Yo ya tengo varias Biblias que se han acabado. Hoy la palabra de Dios nos invita. Aquí dice que lo que hemos tenido, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos, que no lo desaprovechemos. Este versículo primero, aquí nos habla claro que nosotros hemos visto a Jesús, que nosotros lo hemos tenido en nuestras manos. Esto es Jesús, la palabra de Dios. Esto es Jesús. Está aquí en su palabra. Y mira lo que dice aquí adelantito. Me refiero a la palabra que es vida. Esto es el final de este versículo. Dice, me refiero a la palabra que es vida. Mis hermanos, a veces andamos nosotros muertos espiritualmente. Andamos, yo creo, más muertos que los muertos. Andamos caminando como zombies. ¿Por qué? Por esto. Teniendo mismo Jesús, teniendo su palabra, teniendo los medios para hablar con Dios, y no somos capaces de agarrar, de ponerle en ese momento que vemos la televisión, a ver el horóscopo, que vemos tantas cosas. Aquí está la palabra de Dios. Escuchar una palabra de Dios aquí de la Sagrada Escritura. Aquí vamos a escuchar palabras que Él sabe que necesitamos, mis hermanos. Por eso dice, me refiero a la palabra que es vida, porque Él es vida, mis hermanos. Dice aquí en el versículo 2, porque la vida se dio a conocer. Hemos visto la vida eterna. Hemos hablado de ella y se ha anunciado aquella que estaba ante el Padre y que se nos dio a conocer. Mira, mis hermanos, aquí nos está dando palabras que a través de esta Sagrada Escritura, aquí se nos dio a conocer nuestro Señor Jesucristo. A través de leer esta palabra, hemos visto la vida eterna. No la hemos visto físicamente, pero hemos visto a Jesús. Por eso Él dice que yo soy la resurrección, la vida. Yo soy la vida eterna. Dice la palabra de Dios en otros versículos, el que cree en mí, aunque muera, no morirá. Por eso se refiere a este versículo segundo.
que nosotros hemos visto la vida eterna. Dice, se las ha anunciado. Esto aquí nos está hablando este versículo, mis hermanos. De lo que yo les estoy haciendo esta invitación, de lo que yo les estoy haciendo esta invitación, pero verdaderamente, de veras, hazte, mi hermano, hazte, mi hermana, un propósito de que este año no sea un año más que vaya a entrar y salir, y que entremos el año y salgamos igual, y decir para el siguiente año, a ver si ya, Señor, tengo tiempo para poder leer tu palabra, para poder hablar contigo. Yo te invito verdaderamente a que estos días de propósitos verdaderamente te hagas un propósito, mi hermano. Leer la palabra de Dios es vida. Leer la palabra de Dios, mis hermanos, es alegría. Leer la palabra de Dios es gozo. A veces que andamos buscando el gozo y estamos tristes y dicen unos por allá, están infelices, si tenemos aquí el gozo en nuestra casa. Pero ¿qué pasa? Ahí tenemos arrumbado a Jesús. Ahí tenemos la palabra de Dios. A veces que llega uno a casa, y es triste decirlo, mi hermano, pero es verdadero llegar y decirle a una persona donde llega y se me olvida la Sagrada Escritura, que voy a algo, préstame tu Biblia, y dice, la guardé también, que ya no sé dónde la tengo. Guardé a Jesús, que ya no sé dónde lo tengo. Está en mi casa, pero lo guardé también, y discúlpame, pero pues voy a otra casa porque no lo encuentro. Mi hermano, eso es encerrar a Jesús. Tenerlo en nuestra casa, pero ir a guardarlo ahí en aquel rinconcito, en ese sótano de la casa. Pero ahí te me estás, Jesús. Y con el tiempo ya no supe que aquel cuarto de abajo le puse candado, y ahí encerramos a Jesús. Eso es lo que hoy no quiere Jesús. Hoy quiere que te hagas un propósito, que nos hagamos un propósito de diario hablar con Él. Y hablar con Él es leer la Sagrada Escritura. Aquí está, dice que Él es la vida. A leer la Sagrada Escritura, mis hermanos, nos vamos conociendo la vida eterna. Llegamos al día en que queremos ir a estar en su divina presencia. Dice aquí, lo que hemos visto y oído se los anunciamos también a ustedes, para que estén en comunicación con nosotros. Pues nosotros estamos en comunicación con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Esto nos dice que escribió esta carta, Juan. Que esto que hemos oído, que hemos visto, dice él, se los anuncio a ustedes, pueblo de Rino, pueblo de cualquier parte donde estés escuchando. ¿Para qué? Dice, para que estés en comunicación. Aquí nos vuelve a recalcar lo que yo les he dicho. Para que estemos en comunicación con Él. Cuando estemos tristes, mis hermanos, ¿quieres hablar con Jesucristo? Abramos la palabra de Dios. Cuando estamos queriendo entrar en depresión, la depresión no viene de Dios, la depresión viene del enemigo, y te hace pensar en tantas cosas, y te hace pensar en quitarte la vida, y te hace pensar, y vamos con el psicólogo, y vamos. Hermanos, hermanas que me están escuchando, aquí tenemos el remedio, aquí tenemos la solución, aquí tenemos la medicina para esa depresión, para esa enfermedad, para ese cáncer, para cualquier cosa, mis hermanos. Aquí tenemos todo. Ahorita yo te digo, cualquier persona, a veces en cualquier casa hay una Biblia. Quiere decir que ahí está Jesús. Ahí está ese doctor de doctores. Pero ¿qué hacemos? Lo tenemos cerradito, la Biblia, lo tenemos encerrado. Aquí está la solución. Dice, yo soy la solución, yo soy el camino, yo soy la luz. El que me sigue a mí no caminará en tinieblas, caminará en la luz. Ya no caminemos en esa oscuridad donde hay miedo, mis hermanos, yendo de la mano del Señor. Vamos por la luz del día. Él es la luz, Él es el camino, Él es la vida, mis hermanos. Y voy a ir con este versículo. Este cuarto versículo cortito, último. Mira lo que nos dice aquí. Lo que nos dice este Juan que escribió esta carta, dice, y les escribo esto para que nuestra alegría sea completa. ¿Qué nos está diciendo aquí este cuarto versículo? Les escribo esto para que nuestra alegría sea completa. Que al leer la palabra de Dios, mis hermanos, al meternos en estos versículos, nuestra alegría, fíjate lo que dice aquí, nuestra alegría sea completa. No andemos buscando la alegría, no andemos buscando la felicidad, andamos buscando a veces la alegría en cosas que nada más nos llevan a irnos más al vacío, a irnos más a la tristeza, a irnos más
hundiendo en aquella depresión, en aquella enfermedad. Aquí dice la palabra de Dios en este 4º versículo que para que nuestra alegría sea completa, porque cuando se mete uno a esta palabra de Dios, a escudriñarla, es una alegría, es un gozo, mis hermanos, al venir a compartirles aquí completamente grande. Vamos a pasar a una alabanza y regresamos con el Evangelio, mis hermanos. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer te vi. Pues sí, mis hermanos en Cristo, después de escuchar esta hermosa alabanza, después de escuchar esta invitación que nos hace Juan en su carta, te pido perdón, que no sientas un regaño, y si lo sientes, que sea un regaño, que no sea mío, que sea de Papá Dios. Esa es la palabra de Dios. Dice Jesús mismo que es Él, su palabra. Yo reprendo a aquellos que amo. Yo reprendo a aquellos que no quiero que se me pierdan. ¿Qué madre
Por muchos hijos que tenga, 10, 12, 15, como las mamás de antes, donde nosotros venimos de familias numerosas. ¿Qué madre va a querer que un hijo se le vaya al infierno? Por muchos que tenga, por más malo que sea, por un hijo drogadicto, alcohólico, para esa Madre Santísima, para esa Madre terrenal, esos ojos de amor de una madre, por más malo que sea ese hijo, esa madre no quiere que se pierda. Y Jesús, el amor de Jesús, el amor de Mamá María es el mismo. Jesús reprende a aquellos hijos, a aquellas hijas que van por mal camino. A veces nos reprende con palabras de amor, pero a veces, mis hermanos, nos va a reprender. A veces somos necios, donde no queremos hacer caso como los niños. Y lo reprendemos al niño queriéndole quitar un juguete que tanto le gusta. A veces Papá Dios es así, parecido a nosotros de padres con nuestros hijos. Si no haces esto, te voy a quitar ese juguete porque él es un niño. Pero para nosotros, para nuestro Señor, para Papá Dios, somos como niños. A veces Papá Dios nos quita algo. A veces nos puede quitar riquezas. Nos puede quitar trabajos como el que me quitó a mí, que yo sentía que era un trabajo lo máximo. A veces nos puede reprender tan fuerte con una enfermedad que no hacemos caso y nos está hablando y nos está hablando. Mi Señor, yo te necesito para que seas un predicador. Yo te necesito para que lleves mi evangelio. Dice la palabra de Dios, hay muy pocos trabajadores y la viña tan grande. Y a veces no hacemos caso y somos tan necios que Papá Dios nos reprende y nos manda hasta una enfermedad, que a través de esa enfermedad, cuando sanamos, estamos con una mente totalmente cambiada. Y ahora sí diciéndole, ahora sí, Señor, aquí estoy. Hoy he sentido que me has reprendido. Hoy he visto tu milagro como tú lo tomes. Si sentiste que dije palabras que te pudieran lastimar, tómalo. Palabras de mi Señor Jesucristo como una invitación. Y hoy vamos a pasar al Evangelio de Juan. Para eso lo va a proclamar el hermano. Sí, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Vamos a compartir el Evangelio de Juan, del capítulo 20, del versículo 2 al versículo 8. Y la palabra de Dios dice así: El primer día de la semana, María Magdalena llegó corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y les dice: Si han llevado al sepulcro el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró al sepulcro. Observó los lienzos en el suelo y el sudario que le habían puesto en la cabeza, no en el suelo con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues sí, mis hermanos, hoy Juan, en su evangelio, hoy nos vuelve a recalcar lo que leíamos en la primera carta de Juan. Dice aquí, vamos a leer este versículo para entenderlo. Vamos el evangelio decía del versículo 2, vamos a ver el primer versículo para entender, para entrar más en este evangelio. Están cortitos, ojalá el tiempo nos dé para proclamar, para profundizar, para meternos como al fondo del mar. La palabra de Dios en el mar por encima está todo parejito, pero cuando se mete uno en las profundidades vas a ver cosas que nunca habías visto tú. A esos buzos que se meten al fondo del mar, y esos buzos traen noticias de lo que hay abajo de esas aguas tan tranquilas que están aquí arriba. Eso es lo que hoy nos invita, lo que nos invita el Señor, que nos metamos como esos buzos en el mar, donde ve el agua tan tranquila aquí encima, pero al meterse a las profundidades del mar,
Hay cosas que no es experimentado, que no es visto. Eso es lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que vemos cuando tú te metes como esos buzos a lo profundo de la palabra de Dios. Vas a ver, mis hermanos, van a ver cosas, vas a experimentar cosas como esos buzos que sacan cosas que tú jamás pensaste en tu vida ver. Dice, esto estaba al fondo del mar. Esto es lo que es parecido la palabra de Dios. Cuando tú te metes a profundizarla, es cuando ves y sientes cosas y ves cosas con tus ojos físicos o espirituales que tú jamás pensabas ver. Dice la palabra de Dios aquí en este evangelio, en el primer versículo para entender, dice, el primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Aquí nos está hablando de lo que les hablaba yo. Aquí les hablaba yo en la carta de Juan, que a veces tenemos a Jesús encerrado, mis hermanos. Mira, la palabra de Dios no es casualidad. La palabra de Dios habla porque es Él mismo hablando a través de este siervo pecador, a través de este siervo indigno que no sabe nada, pero Dios lo sabe todo. Te hablaba yo de que a veces tenemos a Dios mismo, tenemos a Jesucristo allá encerrado, que no lo hemos sabido dónde lo hemos guardado, que está como cuando estaba, que lo llevaron al sepulcro. Y dice aquí, por eso le leí este primer versículo, que el evangelio de hoy empezaba del segundo. Pero María Magdalena, aquella mujer que anduvo con Jesús, aquella mujer que miró sus milagros, aquella mujer que tuvo una conversión al tener su encuentro con Jesús, al tener aquel encuentro donde estaba ella fue una mujer totalmente, porque ella miró las maravillas de Jesús en ella misma. Por eso aquella mujer, fíjate, siendo mujer, dice aquí que todavía estaba a lo mejor en horas de no amanecer. Aquellos discípulos de él, aquellos apóstoles, allá encerrados con miedo como tenemos yo y tú a veces. ¿Cuánto tiempo estuvimos con miedo? ¿Cuánto tiempo estuve yo como aquellos discípulos encerrados, aquellos apóstoles diciéndole al Señor, Señor, no te vayas a fijar en mí, Señor, no vayas a poner un día que hable por micrófono, no me vayas a poner a que un día vaya a proclamar tu palabra en esos aparatos donde te está yendo en todo el mundo, con miedo. Pero María Magdalena, que ella había visto a Jesús, ella estaba, antes de que amaneciera, fue a ver qué había pasado, a ver qué pasaba con aquel sepulcro. Por eso les leí este versículo y dice aquí en el versículo 2 que ella se regresó al ver que el sepulcro estaba abierto. Algo. ¿De qué nos hablaba? ¿De qué les hablaba yo? Que abramos la palabra de Dios, así como estaba aquel sepulcro. Jesús no puede estar encerrado. Les digo que la palabra de Dios, la palabra de Dios es Jesús mismo. Y les hablaba yo de que abramos esa escritura, que la cambiemos de página, que la abramos cada vez que tengas un problema, cada vez que tengas una dificultad, cada vez que tengas una enfermedad, cada vez que no tengas, que sientes que no encuentras salida. Aquí está Jesús. Que abras la palabra de Dios y donde quiera que la abras, es Jesús mismo. No te pongas a buscar, mi hermano. Y a veces tenemos la costumbre, yo la tenía, te puedo decir, que abría la palabra de Dios y empezaba a leer. Ay no, Señor, esto no es para mí. Aquí me estás regañando, aquí me estás hablando fuerte. Yo creo que esto es para mi compadre, eso es para... Y me empezaba yo a ponerle, no, mi hijo, eso es para ti. Esto que te estoy diciendo. Y les hablaba yo que no tengamos a Jesús encerrado, que no lo tengamos allá guardado en un lugar donde está en nuestra casa, pero está allí cerrado con candado. Y Jesús aquí nos está hoy diciendo también que Él no puede estar encerrado, mi hermano. Por eso te digo que no es casualidad, la palabra de Dios es palabra viva, es Jesús mismo, esta palabra es palabras de Él. Él no puede estar encerrado. Él les había prometido a aquellos discípulos, no se preocupen, al tercer día yo resucitaré. Yo me levantaré de esa tumba donde estoy. Por eso te digo que Él no puede estar encerrado y nunca estuvo encerrado, nomás que esos 3 días que les había anunciado que iba a estar en la tierra. Digo, pero al tercer día resucitaré. Y mira, cuando María Magdalena fue a ver aquella piedra tan pesada, la piedra ya estaba removida. Pero a veces, mis hermanos, nosotros le hemos puesto una pequeña piedra a esa Sagrada Escritura, otro libro, algún mueble que lo tenemos allí. Y se nos ha olvidado que es Jesús y está con esa piedra en tu casa.
Está con esa pequeña piedra, y aquella piedra que fue en el sepulcro tan grande y fue removida. Y a veces tú no te animas. Tú no te animas a quitarle aquel libro que tienes encima del mismo Jesús, que es la Sagrada Escritura. No te animas porque no tienes tiempo, porque no sabes, por lo que te decía, porque tenemos 1000 de pretextos que le ponemos a Jesús. Hoy aquí la palabra de Dios no es casualidad, nos invita a que Jesús no lo tengamos encerrado, a que Jesús no lo tengamos encadenado. Él en la misma tumba 3 días y estaba abierto. Por eso María Magdalena dice aquí en el versículo 2, fue corriendo a buscar a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, este era el discípulo que más amaba. Muchos y casi todos sabemos, los que hemos leído la palabra de Dios, lo que hemos visto en Veracruces, que era Juan. El apóstol que más amaba, dice, era Juan. Y Juan les dijo a aquellos 2 hombres que siempre salieron más a la batalla, que siempre salieron más adelante. Eran muchos los apóstoles, pero muchos salen poco aquí en la palabra de Dios, porque a veces, mis hermanos, a veces tenemos cansancio espiritual, a veces tenemos desánimo espiritual. Y aquellos apóstoles, en que fueran todos sus apóstoles, hay apóstoles que salieron más en la Sagrada Escritura, porque eran hombres valientes, porque eran hombres que dieron su vida, que les cortaron la cabeza, que los crucificaron, que no les importaba el peligro, mis hermanos. Por eso María fue y les dijo a aquellos 2 discípulos, a Pedro y a Juan, vengan. Les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Aquellos 2 hombres, a lo mejor si iba y le decía a Tomás estaba dudando, como dudamos tú y yo a veces. Como dudamos que sea la misma palabra de Dios, que sea mismo Jesús. Esto que tenemos a veces en nuestras manos. Eso que tenemos a veces cuando vamos a comulgar, nos entra una duda que sea Jesús mismo, tomándolo en nuestras manos y que va a estar en nuestro cuerpo, y nos entra a veces duda que sea mismo Jesús. Y María fue corriendo a decirles a ellos que algo estaba pasando. A lo mejor ella no sabía de lo que iba a suceder, que iba a resucitar, pero ella fue rápido y les dijo más a aquellos 2 hermanos que estaban allí, a Pedro y a Juan, que algo estaba pasando, que Jesús ya no estaba encerrado. Mira lo que nos dice aquí adelantito. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Aquellos hombres no le pensaron. Al decirles aquella noticia, mis hermanos, aquellos hombres no dijeron, no, esta mujer, ¿qué va a ser cierto eso? ¿Quién puede remover la piedra? Vamos siguiendo aquí donde estamos. No, aquellos dos discípulos, aquellos apóstoles, al escuchar aquella noticia que ya Jesús no estaba encerrado, que algo estaba pasando, aquellos se pararon. Más rápido como nos hemos parado yo y tú. ¿Cuánto tiempo estuvimos nosotros cuando también fue alguien y nos invitó? Te invito al grupo de oración, te invito, mira, allí hay sanación, mira, allí hay liberación, ahí te pueden liberar de esto, ahí te pueden... Y nosotros pensándolo. Y yo y tú, como estuve yo también un tiempo que me invitaban al primer grupo de oración en Little Flower, donde fui tantas veces allá a sentarme en una banca, y el Señor decía, yo quiero que te pares de esa banca, mira, porque vas a ser una persona que lleves mi evangelio. Ahorita todavía no es tiempo, Señor. Hoy el Señor nos invita a que seamos esos discípulos, a que seamos esas personas, que al momento que alguien nos lleve esa razón, que al momento que alguien nos lleve esa invitación, nos paremos, lo que hagamos, lo que Pedro y Juan. Dice aquí en el versículo 4, corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Los 2 discípulos, mis hermanos, se pararon y se fueron corriendo rápidamente a ver qué estaba pasando. Pero mira aquí lo que va a decir más adelantito. A veces, ¿qué pasa, mis hermanos? Que a veces comenzamos en nuestro caminar, mis hermanos, empezamos a correr como estos discípulos. En nuestro caminar de misioneros, en nuestro caminar de predicadores, de llevar la palabra de Dios, a veces nos pasa como este discípulo del que les voy a hablar ahorita. A veces comenzamos corriendo. Hay personas que yo también les digo a veces que cuando yo comencé en este caminar a llevar la palabra de Dios a diferentes grupos de oración, eran varios que yo recuerdo, estas personas
que también estaban en este caminar. Y a veces hay personas, hay hermanos, hermanas, que comenzamos como estos discípulos, que nos paramos y escuchamos la invitación, escuchamos la voz de aquella hermana, hermano que nos hace esa invitación, como el juez les dijo aquella noticia. El Señor te está llamando, el Señor te está invitando, y comenzamos a correr. Pero a veces, mis hermanos, a veces hay que comenzar a caminar, porque a veces comenzamos a correr y ¿sabes qué es lo que pasa, mis hermanos? Que a veces nos cansamos pronto. Yo ahorita me pongo a reflexionar, cuando yo comencé este caminar hace 10 años, ya a proclamar la palabra de Dios en la radio que íbamos a compartir, la hermana Elena también. Habíamos varios en la 1340 y unos hermanos ya no están. Y da tristeza, mis hermanos. Da tristeza, mis hermanos, mis hermanas, acordarse uno de fulano y los ve una vez ya en el mundo de vuelta. Y dice la palabra de Dios, que no es el tema de hoy. Ay de aquel que me conoció, dice, valiera más si no me hubieras conocido. Valiera más si hubieras quedado en tu ignorancia como estabas y nunca hubieras tenido un encuentro conmigo, porque ya me conociste y aún sin embargo, a veces dice la palabra de Dios, aún conociéndome, aún siéndome servidor, aún siéndome predicador, te has ido. Y dice la palabra de Dios en otros textos bíblicos, ay de aquel que ya me conoció y vuelve atrás. Dice en Apocalipsis, una palabra fuerte. Lo que te quiero decir, mi hermano, que a veces vamos a un retiro, a veces vamos a un grupo de oración, dijo el hermano Juan Martínez, y empezamos a sentir que algo entra en nuestro interior y comenzamos a querer correr. Dice el hermano Juan Martínez, y empezamos a sentir un sentimiento adentro, que no sabemos qué hacer, dónde queremos servir, dónde queremos proclamar la palabra de Dios, y empezamos a correr, dice el hermano, y eso es sentimiento, siento y miento, diciendo, Señor, ya te voy a servir yo de por vida, ya voy a caminar de tu mano, ya voy a caminar por donde tú me lleves, y a la primera prueba, a la primera crítica, corremos. El Señor, Él vino a ponernos el ejemplo. Jesús nos dice por allá en Mateo, todo lo que te hagan a ti, todo lo que te humillen, todo lo que te digan, todas las burlas, todas las críticas, todo lo que te pase, no te preocupes, mi hijo, todo eso ya me lo hicieron a mí y no por eso me fui. Hoy el Señor nos invita, mi hermano, mi hermana que estás empezando a caminar, hoy nos invita a que no nos vaya a pasar como estos discípulos. Mira lo que dice aquí adelantito. Que aquel discípulo que llegó primero corriendo, Pedro a lo mejor estaba en peso más pesado y él fue corriendo atrás de Juan. Atrás de aquel discípulo que más amaba, dice la Sagrada Escritura. Y cuando aquel discípulo llegó y él nomás se asomó, como que no le tomó mucho la importancia, dijo la piedra está removida. Nomás se inclinó pero no entró. Eso nos pasa a veces a nosotros, mis hermanos. Eso nos pasa a veces a nosotros, a una persona, a un hermano, a una hermana que va a un retiro y siente que se llenó de Dios y siente que dice, ya voy a ser predicador y ya voy a hacer esto, y va al grupo de oración y yo voy a ser servidor y si quieren díganme cómo se predica para predicar. Hoy la palabra de Dios nos está diciendo aquí con este discípulo que comencemos a caminar, mi hermano. Que primero nos llenemos verdaderamente de Él. Cuando ya estemos llenos de su palabra, cuando ya estemos llenos de Dios, no nos va a importar lo que venga. No te va a importar críticas, enfermedades, no te va a importar lo que venga. Dice aquí la palabra en el versículo 5, como llegó y se inclinó, vio los lienzos caídos, pero no entró. No entró en el sepulcro, él miró, llegó y miró, pues creo que ya no está Jesús, los lienzos, ahí están los que habían envuelto. Eso nos puede pasar a nosotros a veces, mis hermanos. Aquel discípulo llegó primero, corrió más recio que Pedro. Eso te puede pasar y nos puede pasar a mí, hay que empezar a caminar. No importa que vayamos atrás del hermano, tú no te preocupes. Si el hermano, dices tú, a veces ponemos, ay, es que yo empecé con el hermano, me acuerdo que empecé al mismo tiempo, él ya predica, él ya hace oraciones, él ya hace sanaciones, él hace tantas cosas. No te preocupes, mi hermano. Que seas como aquel Pedro. Que seas como aquel Pedro, dice en el versículo 6, Pedro llegó detrás
de él entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos. Pedro no le pensó ni se asomó. Él llegó y dijo: aquí pusieron al Señor. Y él llegó y entró para adentro a ver qué estaba pasando con el Señor. No entendía bien. Él ya le había explicado muchas veces Jesús que él iba a estar 3 días en la tierra, pero que iba a resucitar. Y él aquello lo tomaba en cuenta. Por eso él llegó y entró de gilo, mi hermano. No te preocupes que tú veas atrás del hermano que empezó hasta primero. A veces nos ponemos: es que el hermano empezó 1 año después que yo, y él ya predica, y él hace esto y él hace el otro. Mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, no te preocupes que tú vayas caminando. Hay que caminar, pero cada paso que demos, cada vez que avancemos, que sea de la mano del Señor. No importa que vayamos mucho más atrás que como estos discípulos. Cuando lleguemos verdaderamente a la presencia de Dios, cuando lleguemos a ese invitado al que Dios te está haciendo, no al que nosotros queramos, que entremos así como llegó y entró Pedro. Que entremos a donde está haciéndonos Jesús esa invitación, para que no nos pase como este discípulo que corrió y ¿qué pasó? Nomás llegó primero. Pero aquel discípulo no le dio tanta importancia. A lo mejor él esperaba ver a Jesús en la puerta. Hoy la palabra de Dios aquí nos dice que vayamos caminando, que veamos con esos ojos con los que miraba Pedro, con esa seguridad que él le había anunciado a Jesús que iba a resucitar, que se iba a levantar de esa tumba. Él le había anunciado. Por eso Pedro no dudó en que él llegó atrás. Él llegó y entró a ver qué pasaba con Jesús. ¿Qué pasó con aquellos discípulos, mis hermanos? Con aquellos que iban caminando y no reconocieron a Jesús, llevándolo Jesús ahí a un lado de ellos. Cuando Jesús resucitó, iban aquellos hombres y le decían: que tú no sabes, que no es el texto de ahorita, pero es algo de eso. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la palabra de Dios? Te digo, ahí en la casa, nos pasa lo que aquellos discípulos que iban caminando le decían a Jesús: que tú no sabes lo que pasó. Y dice la palabra de Dios, caminando con ellos, y no lo reconocían. Eso nos pasa, mis hermanos, a ti, a mí. A veces tenemos la palabra de Dios allí en nuestra casa y no reconocemos a Jesús. Ahí lo tenemos guardadito, ahí lo tenemos encerrado. Mira lo que dice aquí en el versículo 8. Con esto voy a terminar, que el tiempo se nos está terminando. Dice que cuando entonces ya miró el otro discípulo que Pedro llegó y no se detuvo, dice, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, miró y creyó. Él había llegado primero, mi hermano, pero él llegó y nomás miró, 2, 3, y pues quién sabe, la piedra está removida, los sudarios, quiere decir los trapos con los que Jesús estaba envuelto. Pero no entró donde Jesús estaba ya resucitado, donde Jesús ya el Padre Celestial lo había levantado. Pero cuando miró que Pedro llegó y él sin pensar entró hasta adentro a ver qué había pasado con Jesús, a ver si ya había resucitado, a ver, él al ver que la piedra estaba removida, él iba verdaderamente a ver qué estaba pasando con el Señor. Y dice que entonces sí, después el otro discípulo, pues entonces él también al ver que Pedro llegó y entró, dice que él entró y miró y creyó. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? ¿Qué nos está diciendo en el Evangelio de Juan hoy este día? Hoy nos está diciendo el Evangelio que aquel discípulo como que llegó con pocas, como dudando. Pero cuando ya entró y miró lo que Pedro estaba viendo, a Jesús resucitado, la ropa acomodada, hasta doblada, dice que entonces sí, dice la palabra de Dios, entonces sí miró y creyó que Jesús ya había resucitado. Y esto nos está diciendo a ti y a mí, mis hermanos. Esta palabra de Dios es palabra de Jesús mismo. Hoy nos está diciendo que a veces necesitamos de ver cosas. Pero ¿qué nos decía la lectura? Que a veces lo que hemos tenido y lo que hemos visto, mis hermanos, a veces hemos visto los milagros de Jesús y aún así no nos entra el amor por Él. Hemos palpado su palabra, la hemos tenido aquí. A veces somos hasta ministros de Eucaristía. A veces hay noticias que han salido que hay sacerdotes que no creen que sea el mismo cuerpo de Cristo al estarlo consagrando, y hay otras muchas noticias que se ha parecido un pedazo de carne allí.
Ese pan, mis hermanos, ese pan que nos da el sacerdote consagrado es Jesús mismo. Y a veces siendo sacerdotes o siendo predicadores o siendo ministros de Eucaristía, a veces no creemos lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado, lo que tenemos como ministros de Eucaristía dando el mismo cuerpo y la sangre de Cristo. A veces no creemos. Lo hemos visto, lo hemos palpado con nuestras manos. Hoy nos dice aquí la palabra de Dios que necesitamos que nos pase como aquel discípulo, mirar para creer. Hoy yo te invito, mi hermano, vamos a pasar a esta alabanza, a que nos metamos mucho más este año que viene en la palabra de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo.
regresamos, mis hermanos, después de esta hermosa alabanza. Regresamos en estos momentos, Padre Santísimo del cielo. En estos momentos aclamo la divina presencia de corte de ángeles celestiales a este lugar. Sabemos que ya están aquí, Señor, que has mandado corte de ángeles celestiales para que vuelen con esas hermosas alas grandes a tu divina presencia, con sus manos llenas de estas peticiones que te vamos a poner, Señor. Decía Pedro que al día, ¿a quién más iremos, Señor? Si no es a ti, que tú tienes palabras de vida eterna. Que estas peticiones sean escuchadas, sean llevadas a lo alto de los cielos, que esta oración que vamos a hacer, Señor, se haga escuchar en lo alto de los cielos, en donde estás tú sentado allí con el Padre Celestial. Que hagamos que se abran las puertas y las ventanas del cielo, que asomes tu oído, que abras esa hermosa puerta de oro, donde estás tú sentado allí, Señor, para escuchar estas peticiones que te vamos a presentar, Señor, por tantas necesidades que hay, papá. Por ello te presentamos estas peticiones, amado Señor, y te pedimos, mamita María, de tu santa y bendita intercesión para estas peticiones. Sí, Señor Jesús. En este día, Señor, te ponemos en tus santas y benditas manos estas peticiones, Señor. Todas estas necesidades, Señor, y muchas más, Señor. Para que tú, Señor, escuches nuestras plegarias, Señor, las necesidades de tus hijos. Te pedimos, Señor, por todos los que están enfermos de cáncer, Señor, y por todas las personas que están ganando la batalla contra el cáncer, Señor. Para que seas tú, Señor, ayudando, Señor Jesús, dando fuerza, Señor, para que acabe ese cáncer, Señor, esa enfermedad, Señor, que tan simplemente escuchar la palabra cáncer, Señor, hiere hasta el alma, Señor. Por la hermana Cindy que tiene cáncer, Señor, te la ponemos en tus manos, Señor, para que tú le des las fuerzas, Señor. Por la hermana Elena, Señor, que ya está, Señor Jesús, a orillas, Señor, de decirle adiós a ese cáncer, Señor, y por fe sabemos que así va a ser, Señor. Tú tienes el día, la hora, Señor. También, Señor Jesús, por todos los que andan en las drogas y el alcoholismo y en otras adicciones, Señor Jesús. Por todas las personas que están perdidas, Señor Jesús. Manda, Señor, tus ángeles y arcángeles, Señor. Manda a tus servidores, a tus siervos, Señor, a hablarles, a darles una palabra de consuelo. Por todos esos presos del mundo entero, Señor Jesús. Porque tal vez hay presos, Señor, que están ahí sin tener culpa de nada. Y perdona, Señor, a aquel que se equivocó y que cometió un error, Señor. Por nuestros jóvenes en el mundo entero, Señor. Tú sabes la juventud de hoy, Señor, que no quieren saber de ti, Señor. Esas rebeldías, ese alcoholismo, esas drogas, que según ellos están de moda, Señor. También te pedimos por nuestros ancianitos y viudos y viudas, Señor, para que siempre tú estés ahí, Señor, abrazándoles en todo momento. También por los niños que están en peligro de ser abortados y para que termine el aborto. Por esas madres que quieren abortar, para que seas tú, Señor, tú, Madre mía, guiándoles que ser madre es maravilloso, Madre. También por todos los que han perdido a un ser querido, por esas familias, esos padres, hermanos, hijos, nietos, que duele perder a un ser querido, Señor. Tú, Madre, tú sabes lo que se siente perder a un hijo, Madre. Manda el consuelo, Señor, a todas esas familias. También por las altas almas del purgatorio y los moribundos del mundo entero, Señor Jesús.
También, Señor, en esta noche te queremos pedir por la paz del mundo entero, por nuestro México, por Guatemala, El Salvador, Señor. Todos esos países, Señor. Tú sabes cuánta delincuencia, cuánta intranquilidad, Señor, hay en nuestros países. Ya no hay paz, Señor, ya no hay tranquilidad. Manda, Señor, esa paz a esos países, para que termine, Señor, y comience la paz, que reine tu paz una vez más, Señor Jesús. Que no la delincuencia, todo eso que no acabe con la paz de nuestros mundos y nuestros corazones, con las personas, con los jóvenes. También te pedimos por todos tus consagrados y consagradas en tu iglesia, Señor, para que tú los guíes, Señor Jesús, y que si han decidido seguirte, Señor, que tú siempre los lleves de tu mano. Por el eterno descanso de todos los que han fallecido, Señor Jesús, especialmente por Wendy Muñoz, Señor. Para que tú, Señor, le perdones sus pecados, Señor Jesús, sus faltas que ella ha cometido, Señor, y tú la estés abrazando, Señor Jesús. La tomes en tus brazos, Señor, y ahí esté ella siempre contigo, Señor. También por la conversión de todos los pecadores, Señor. También, Señor, por nuestros gobernantes, para que gobiernen con rectitud, Señor. Y también, Señor, te pedimos por todos los que están enfermos, Señor. Tú sabes, Señor, las necesidades de cada uno, Señor Jesús. Muchos sabemos enfermos espiritualmente, Señor, y otros físicamente, Señor. Tú sabes, Señor Jesús, las enfermedades, Señor. Te pongo en tus manos a cada uno de ellos, a Marisela García, Margarita, Evaristo García, Eleuterio García, Señor, Arminia García, y muchas más personas, Señor Jesús, que necesitan de ti, Señor. A todas esas personas, Señor, te las pongo en tus santas y benditas manos. Todas las personas del mundo entero que te conocen y no te conocen, Señor, te las pongo en tus manos, Señor, para que tú sanes sus enfermedades. También, Señor, por todos los matrimonios del mundo entero. Esos matrimonios que se están acabando, se están derrumbando, que piensan que el divorcio es la mejor solución, cuando simplemente, Señor, la solución es meterte a ti en nuestros matrimonios, Señor, en esos matrimonios, que el matrimonio donde Él es el esposo o la esposa y tú, Señor Jesús, tú primeramente en medio de esos matrimonios, Señor. Muchos matrimonios se están acabando porque no te meten a ti, Señor Jesús, como esa cabeza a seguir, Señor. Por todos también, Señor, te pido, por todos esos jóvenes, niños que están entrando en la juventud, Señor. Guíalos, Señor Jesús, para que también, Señor, a uno de Padre nos enseñes a cómo educar a nuestros hijos, Señor. Muchas veces no son los hijos los que fallan, Señor, sino uno como padre, Señor, que no sabe cómo guiar a sus hijos. Enséñanos, Señor, a cómo ser padres. También, Señor, por todas las personas que se encuentran desaparecidas en el mundo entero, Señor. Especialmente, Señor, en esta noche te pido por Ramón y Yari, Señor. Tú sabes, Señor, dónde se encuentran ellos, Señor. Señor, que si es tu santa y bendita voluntad, Señor, ellos regresen a casa con sus hijos, Señor. Protégelos donde quiera que se encuentren, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús, por esta radio, Señor, para que sigas manifestándote grandemente, Señor Jesús, manifestándote en esta familia, Señor, que te recibe, que hace esto, Señor, con amor, con mucho cariño, Señor Jesús. Gracias por eso, Señor, y gracias por todo lo que nos das. Gracias por la vida. Gracias por tenernos aquí, Señor Jesús. ¿Cómo no darte gracias, Señor, si tú eres tan bueno y bondadoso con nosotros, Señor Jesús? Gracias por esos predicadores que nos has dado, Señor, por esos servidores, Señor Jesús, que ahora esas personas que te han dicho sí, Señor, y también por las que aún no se deciden, Señor. Vamos a seguir orando, Señor, para que te den ese sí
Sí, de seguirte, Señor Jesús. Bendito seas y alabado seas y glorificado seas siempre, Señor. Sí, Señor Jesús. Amén. Bendito y alabado seas, mi Señor. Bendito seas, Padre Santísimo del cielo. Te pido en estos momentos, Señor, te pongo en tus santas y benditas manos a tu hijo Eugenio, Señor, que se encuentra, hermano de la hermana Marta, en el hospital, donde les dan pocas esperanzas de vida, Señor Jesús. Pero tú nos decías hoy que tú eres la vida, Señor. Tú eres la vida, Señor Jesús. Si él no te conoce, tú sí lo conoces, a tu hijo Eugenio, Señor Jesús. Y por la fe de su hermana, por la fe de esas familiares que están allí cuidándolo, Señor, yo te pido que pongas tus santas y benditas manos sobre todo su cuerpo, Señor Jesús. Él por su alcoholismo, Señor Jesús, está allí, mi Señor, en ese lugar donde está postrado en esa cama, Señor, viviendo con aparatos artificiales, Señor. Yo te pido, mi Señor, que derrames tu santo y divino poder, mi Señor, que lo toques con tus santas y benditas y poderosas allagadas manos, Señor, para que sus partes, mi Señor, ese corazón, Señor, ese hígado empiece a restablecerse, Señor Jesús. Esas partes enfermas por ese alcoholismo, mi Señor, el cual él no se dejaba ayudar, Señor Jesús. Mi hermana Lolis hablaba, mi Señor María, de esos presos que están en la cárcel, Señor Jesús. Pero ¿cuántas veces estamos presos, papá? ¿Cuántas veces estamos presos de un alcoholismo y no nos dejamos ayudar, Señor? Y no decimos que estamos enfermos, como esa persona que está en el hospital. ¿Cuántas veces estamos presos de una drogadicción y no te pedimos ayuda? Más sin embargo, nos han mandado mensajeros que nos quieren ayudar y no lo aceptamos, Señor Jesús. ¿Cuántas veces habrá sido, mi Señor, como aquel rey que fue a liberar a aquellos presos y que le dijeron: usted no se meta, mi rey, así estamos felices en este lugar donde estamos de esclavos? ¿Cuántas veces somos esclavos de alcoholismo, esclavos de tantas cosas, Señor, y no permitimos que nos ayudes, y no permitimos que nos ayuden aquellas personas que tú nos mandas? Hoy te pedimos, Señor, por aquellas personas que están con cáncer, mi Señor. Pero muchas veces estamos con cáncer en nuestro corazón, Señor, de odio, de rencor, Señor Jesús, y no te permitimos que tú nos ayudes a sanar. Hoy te decimos, Señor, te damos gracias por estas peticiones que has escuchado, Padre Santísimo del cielo. Te queremos dar gracias, Señor Jesús, y ya vemos a esas personas por las que te pedimos sanadas, mi Señor, por tu santo y divino poder, Padre Santísimo del cielo. Te queremos dar gracias porque tú dices allí, mi Señor Jesús, al final de Marcos, que lo que te estemos pidiendo en la oración, te demos gracias como si ya lo estuviéramos viendo. Y hoy estamos viendo a esas personas por las cuales te pusimos en estas peticiones, mi Señor, sanadas. A la hermana Elena un día diciendo que está totalmente 0% de cáncer, y ya la veo yo, mi Señor, a ella sanada, y a todas estas personas, Padre Santísimo del cielo. Te damos gracias por lo que has hecho, por lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas y en aquellas personas que se dejan ayudar, Señor Jesús. Por ello te damos gracias. No tenemos palabras para agradecerte, no sabemos cómo agradecerte, Señor, pero solamente te queremos decir, papá, que te pedimos de tu misericordia, Señor. Y queremos cerrar esta oración, Señor. Queremos despedirnos de este lugar, mas nunca jamás despedirnos de ti, de tu santa y divina presencia, Señor. Hoy te decimos esa oración tan hermosa de decirla, mi Señor, pero tan difícil de llevarla a cabo cuando estamos diciendo en ese Padre nuestro que perdónanos como nosotros hemos perdonado a aquellas personas que nos han ofendido, Señor. Unas palabras donde se nos hace, mi Señor, nudo la garganta de pedirte una cosa que a veces nosotros no hemos podido hacer, Señor. Nos despedimos de este lugar, Señor, agradeciéndote y diciendo esta oración que tú nos dejaste por excelencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre Santísima del cielo, Madre de nuestro Señor, Madre de misericordia, te pido que lleves estas peticiones en tus santas y benditas manos. Y así como llevaste aquellas peticiones de que en las bodas de Caná y las llevas día a día ante tu Hijo, el Señor Jesucristo, te pido que lleves estas peticiones que hemos hecho, Señora y Reina y Madre nuestra. Y que nunca dejes
y te vayas a cansar de interceder por estos hijos pecadores desde el seno de nuestra madre. Por ello te decimos estas palabras que te dijo el ángel Gabriel cuando venía a anunciarte que ibas a ser la madre del Salvador. Y te las volvemos a repetir hoy, Señora y Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermano Alfredo y nuestra hermana Lolis y su esposo. Dios les bendiga, les siga dando esa sabiduría para seguir adelante. A todos ustedes también, mis hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por haber estado en esta sintonía. No le cambie, quédese conmigo que aún hay más. Que Dios les bendiga.